Saludos amigos de YouTube y Cos TV. Si no sabes qué plataforma es Cos TV, te lo estaré dejando en la parte superior de mi video para que vayas directamente a verlo, ya que esta plataforma está pagando actualmente y es muy similar a YouTube. Así que no te voy a dar más spoiler sobre esta plataforma y dejaré que tú mismo la analices. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre un nuevo proyecto, el cual es free to play y free to earn, pero aquellos usuarios que desean ingresar gratuitamente y poder generar algo de ingreso extra. Así que si quieres saber muy bien sobre este proyecto, quédate. Nos encontramos en la página principal de Roster War. Sí, este juego que es de pelea de gallos, tal cual como la estás viendo acá en la página principal, el cual te estaré dando el link en la descripción. Acá nos habla de que Roster War es un juego multijugador en línea de PvP, jugador contra jugador, donde los jugadores pueden coleccionar y jugar para ganar. Todo esto peleando con sus gallos en la arena y terminando niveles en el modo aventura, ya que posee lo que sería PvP, modo aventura y PvE. Vamos bajando para ir conociendo más sobre esta plataforma. De igual forma, te recomiendo que vayas directamente a sus canales oficiales para estar al tanto de sus novedades y actualizaciones. Recuerda que es importante seguirlos de muy cerca. Acá pueden ver de que nos habla de cómo se origina este juego. Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos estado viviendo juntos en paz en una isla gigante aquí en el planeta Gallegos. Así que pueden ir leyéndolo, seguir viendo, ver un video de lo que va a ser este tráiler, las características, libre para jugar. Todos pueden ingresar y probar el juego, tal cual como te lo estoy diciendo, de forma gratuita, utilizando sus gallos de nivel de entrada gratuitos que no son NFT. También posee diferentes modos, tal cual como te lo estuve hablando, y construcciones personalizables, que son crear una combinación única de gemas que se adapten a su estilo de juego y encuentren los GAF más raros del mercado. Estos GAF vienen siendo artículos muy exclusivos, donde podrás venderlos en su marketplace y así obtendrás dinero extra. Seguimos bajando y también aparece el punto de cría. Adquieres una gallina, lo crías y así podrás tener más huevos y podrás vender estos gallos. Gerente de gremio del contrato inteligente, que viene siendo mayormente para poder optar a dar becas y ampliación terrestre y expedición. Esta trata mayormente de que podrás comprar lo que serían tus propias parcelas, tus propias tierras, donde podrás tener tu granja. Leer el documento técnico para más detalles, el cual más adelante lo estaremos leyendo brevemente y te explicaré cómo podrás ingresar gratuitamente. Gestión de becas, un protocolo inteligente basado en contratos que permite una distribución de recompensas justa y automatizada, es lo que sería su sistema de beca. Aquí aparecen las características de este sistema de beca, los modos de juego, como te estaba hablando, el modo arena, que es el PvP, el modo aventura, que sería jugador versus computadora, y el equipo de batalla, que es jugador contra jugador, tal cual como otro PvP. El modo arena viene siendo más que todo un tipo de lucha contra otro jugador en un campeonato. La hoja de ruta, tal cual como la están viendo, pueden ir analizándola poco a poco, lo que sería su equipo, que es bastante amplio, sus redes sociales como lo son Discord, Facebook, Twitter y YouTube, y los distintos socios del juego. Para irnos un poco más en detalle, vamos a ingresar a su wiki paper, donde nos va a hablar en general sobre su visión y misión. Pero los puntos más relevantes o más importantes que quiero decirte en este video están en los siguientes: cómo se juega y sus gallos. Vamos a esperar mientras carga y te voy a ir diciendo que por favor leas el wiki paper, ya que aquí posee toda la información necesaria de cómo jugar, cómo retirar y cómo serán los métodos para poder invertir en el proyecto si tú quieres. Aquí pueden ver qué son los gallos, agotamiento y rehabilitación de gallos, el jugo Gili, que viene siendo mayormente para poder recargar tus gallos, ya que ellos, al tú darle la capacidad de $5 gallino, darle $5 gallonio por día, el cual viene siendo durante 45 días, al vencer estos 45 días debes comprar jugo Gili.
para poder recargarlos y seguir usándolos en las batallas. Los tipos de gallos, que son gallos de arranque, son aquellos que vas a usar entrando gratuitamente, y los gallos NFT, aquellas personas que ingresen con inversión. Aquí las estadísticas de los gallos, que vienen siendo con su vitalidad, ataque de ala, ataque de pico, ataque de garra, todo esto va a poseer distintos valores según tu NFT. Obviamente, al ser un gallo gratuito de arranque, va a tener muy poco nivel de ataque de pico, vitalidad, entre otros. Tienes que entender, claro, que cada proyecto gratuito, cuando ingresas, es difícil poder generar gran cantidad de dinero. Si inviertes, vas a generar más que aquella persona que entró gratuitamente. De eso tienes que estar claro. Los detalles sobre las estadísticas de los gallos, donde aparece el daño crítico, dibujar daño, todo eso. Pero los gallos de arranque, vamos a hablar de estos gratuitos, son los que te va a dar el juego para que puedas jugar, donde nos dice: los jugadores que perdieron la oportunidad de obtener un juego aún podrán jugar y experimentar el juego limitado usando Star Robots. Al comenzar el juego, el jugador debe elegir un huevo entre 3 huevos iniciales. Cada huevo contará con un gallo básico de nivel de entrada, sin raza, con estadísticas básicas. Estas estadísticas vienen siendo los años, igual la batería, el ataque, la velocidad y lo que sería su agro. Las limitaciones de los gallos de arranque dicen de que los gallos principiantes no tienen razas específicas, el cual pierde valor. Obviamente no podrás venderlo en el marketplace. Los gallos de inicio no se pueden usar en PvP, no podrás jugarlos contra otros rivales. Los gallos de inicio solo están en el juego y no son negociables, tal cual como te hablé de que no eran para el marketplace. En cambio, si tú inviertes en un gallo NFT, vienen siendo gallos de raza pura, el cual tienen distintos nombres, de cisne, kelianos, entre otros, y cada uno con un nivel de ataque, daño y vida distinto. Es importante que estés claro que este video es de información, más no de inversión. El único responsable aquí de tu bolsillo eres tú mismo. Seguimos hablando un poco más sobre el juego. Las recompensas del modo de juego. Acá podrás ver que aún no lo han actualizado, ya que están trabajando en él. Pero lo importante de todo ello es que puedas meterte, analizar el proyecto desde el primer momento. ¿Para qué? Para que lo aproveches desde el inicio. Recuerda que cada proyecto, cuando inicia, al ser gratuito o da la posibilidad de jugar free to play gratuitamente, ellos tienden a darte lo que sería algo de valor extra, pero termina muriendo a corto plazo, en algunos meses. Así que es importante ingresar desde el primer momento y generar algo de dinero. Espero que te haya gustado mi contenido. Recuerda suscribirte, dejarme un like y dejarme en la barra de los comentarios qué piensas sobre este juego. ¿Lo vas a estudiar? ¿Vas a invertir o vas a ingresar gratuitamente? Déjamelo en la barra de los comentarios, que con gusto te responderé.